En términos de las historias de vida, cuando hablamos de historia de vida, nos estamos refiriendo a rasgos que tienen que ver particularmente con la reproducción y la supervivencia del organismo. Y se enfoca en la edad a la que, o el estadio, o el tiempo que le toma al organismo alcanzar la madurez reproductiva, cuántas veces se reproduce el organismo al año, si se reproduce más de una vez en la vida o solamente una vez y muere. eh, Cuántas crías deja. Y para todos estos rasgos hay distintas estrategias. Por ejemplo, tiene estrategias como la de los sapos comunes, que un poco las habíamos mencionado antes en otras presentaciones. Eh, Producen un montón de gametos en los eventos reproductivos que hacen y abandonan las crías. No dan cuidado parental, pero la estrategia es producir muchos gametos que se fecunden y apostar a que alguno de ellos va a sobrevivir a la adultez. Por otro lado, tiene pues la estrategia que tenemos los mamíferos, que producimos menos crías, pero damos mucho más cuidado parental, asegurando que esas pocas crías lleguen a la adultez y se puedan reproducir y sigan pasando los genes de generación en generación. Dos estrategias, las dos funcionan, porque si no, no tuviéramos sapos ni tuviéramos mamíferos, pero dos estrategias diferentes. Y eso es lo que nos referimos con rasgos de historia de vida. Le dije, otro de los rasgos que miramos es cuántas veces se reproducen a lo largo de la vida. Hay organismos que decimos que son selméparos, se conoce como selmeparidad, que son especies que se reproducen solamente una vez en la vida. Son especies que se enfocan y enfocan casi toda su energía en crecer y cuando llegan a la adultez tienen solamente un evento reproductivo donde producen muchos gametos y después se mueren. Y ahí el ejemplo del salmón. Los salmones comienzan su vida en charcas pequeñas o en los nacimientos de los ríos, en quebradas pequeñas, se dejan ir con la corriente hasta llegar al mar. En el mar es que crecen hasta llegar a su adultez. Cuando llegan a la adultez, empiezan su regreso río arriba hasta llegar a la misma quebrada de donde vinieron. Y ahí, cuando llegan arriba al nacimiento de la quebrada, depositan los huevos, los machos tiran los espermatozoides y se mueren. Y esos huevitos, obviamente no va a haber cuidado parental, por eso le digo que van a producir muchos huevos. Eh, y otra vez, es un solo evento reproductivo a lo largo de su vida, por eso es que tienen que producir muchos huevos, porque tiene que contar, tenemos que asegurar que por lo menos uno ahí sobreviva y pase los genes a la próxima generación. Lo que sí estamos más acostumbrados es la estrategia de los heteróparos o heteroparidad. Es como nosotros, que tenemos la capacidad de reproducirnos múltiples veces a lo largo de nuestra vida. Y no es solamente una vez y ya. Por lo general, las estrategias, ya sea selmeparidad o heteroparidad, están asociadas muchas veces a los ambientes en que se desarrollaron estas estrategias y la selmeparidad por lo general es favorecida en ambientes que son cambiantes, eh, porque pues está dejando la oportunidad de que por lo menos alguna de sus crías sobreviva a ese ambiente cambiante, versus que las estrategias de nosotros y de muchos mamíferos necesita condiciones mucho más estables. Entonces, usted va a ver que dependiendo de la estrategia siempre va a haber unos trade-offs o unos compromisos, por decirlo de alguna manera. Siempre va a haber que comprometer el esfuerzo reproductivo con la supervivencia del parental que se está reproduciendo, porque pues al parental le cuesta en términos de energía. So, aquí tiene un ejemplo de unos experimentos que se hicieron con unos halcones, donde en esta especie de ave, tanto el macho como la hembra dan cuidado parental. Solo los nidos se forman de un macho y de una hembra y ponen los huevitos y lo están cuidando los dos. Los dos salen a buscar alimentos, etc. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue eh, tomaron, por lo general, en esta especie pone tres huevitos, ¿verdad? Y esos son los tres huevitos que cuidan.
ellos lo que hicieron, los investigadores, fue que dejaron algunos de los nidos con los 3 huevitos que ponen normalmente. Eso es la columna del medio, la que dice normal brood size, es el tamaño de nido normal. A algunos nidos les quitaron un huevito y esos son las primeras columnas que dicen tamaño de brood reducido. So, van a tener 2 huevitos solamente. Y ese huevito que quitaron de estos nidos lo pusieron en otros nidos. Y ahí fue que quedaron esas últimas columnas que son de los nidos agrandados, ¿no? Que tienen un huevo de más. So, están comparando y aquí en el eje de Y lo que usted tiene es el porciento de parejas o de padres que sobrevivieron, tanto el macho como la hembra, el macho en anaranjado, la hembra en verde, que sobrevivieron el invierno dependiendo del tamaño de su nido, ¿no? De cuántos hijos tenían que mantener, básicamente. So, se dieron cuenta que eh, las parejas que tenían menos huevitos, a las que le quitaron huevitos, sobrevivieron más. Incluso las hembras sobrevivieron el 100% de las hembras, como 85% de los machos. Las que tenían un nido normal con 3 huevitos, pues el 60% de las hembras y como el 55% de los machos sobrevivieron. Eso reduce a la mitad la probabilidad de supervivencia. Versus que a los que tuvieron más huevos, más de lo que normalmente tienen, el efecto es bien marcado. Las hembras sobreviven en la mitad y los machos sobreviven menos del 30%. Aquí se nota que entre más energía se le da a la reproducción, menor es la energía que tienen para sobrevivir los parentales. So, están metiendo toda su energía en un solo evento reproductivo. Porque pues si la probabilidad de que usted sobreviva ese evento reproductivo es bien bajita, es casi como usted sacrificarse en ese único evento. So, constantemente usted va a ver ese compromiso o ese trade-off. ¿Cuánta energía invierten en reproducción versus cuánta energía en supervivencia? En este caso, usted pensaría, pues, ¿por qué no tienen solamente 2 huevitos? ¿Por qué el tamaño normal de los nidos es 3 cuando con 2 podrían asegurar el 100% por lo menos de las hembras de supervivencia? Pues mire, recuerda que hay que balancear esto y que en evolución es bien importante que los individuos puedan pasar los genes a la próxima generación. No solamente que los hijos sobrevivan, que esos hijos sobrevivan y también se puedan reproducir. So, aquí, como el happy medium es, eh, sí, es más costoso para los papás y se están arriesgando a que solamente sobrevivan la mitad de ellos. Pero el tener 3 huevitos en el nido asegura que por lo menos 1 o 2 van a sobrevivir. Que si tengo menos, cualquier cosa puede pasar y esos 2 huevitos se me pueden morir. So, selección natural la que está escogiendo como un intermedio en cantidad de huevos y en probabilidad de supervivencia de los padres. Y nada, quería darle el ejemplo también en plantas para que no piense que esto son solo cosas que usted ve en los animales. Cuando hablamos de semillas, cuando estábamos hablando de plantas un poco antes en el semestre, yo le dije que el tamaño de semillas variaba. Y recuerde que la semilla contiene el embrión, la cobertura de la semilla y el suministro de energía o el endospermo que le deja la mamá a su hijo, al embrión. Hay semillas bien grandes y hay semillas pequeñas. Semillas pequeñas es menos el cuidado parental que da la mamá, menos el suministro de energía. Semillas grandes, mayor el cuidado parental que está dando la planta. Ahora, la planta no puede hacer muchas semillas grandes porque no dan los recursos. So, por lo general usted va a ver que hay 2 estrategias con muchas semillas pequeñas y otra vez ahí es el juego de poco cuidado parental, pero muchas posibilidades de que por lo menos una caiga en donde tiene que caer, donde estén las condiciones ideales para que sobreviva, o pocas semillas, pero mucho cuidado parental. Semillas grandes con mucho endospermo para asegurar que aunque caigan en un lugar donde no tienen las mejores condiciones, pueden esperar a que las condiciones mejoren. Otra vez, lo mismo que vimos en animales, las 2 estrategias, pero simplemente en plantas, ¿no? Entonces, esas estrategias
digamos que las hemos clasificado en dos tipos de, a grandes rasgos, dos tipos de estrategias. Se llama selección K y selección L. Ahora, como le dije previamente, estas son clasificaciones que nosotros nos inventamos porque nos gusta meter las cosas en cajitas. Incluso ya esto se usa cada vez menos y realmente hablamos dentro de un espectro, porque realmente la naturaleza es mucho más diversa que simplemente algo binario. So, se las voy a presentar, pero tenga en cuenta, y le voy a dar ejemplos de organismos que no caen totalmente en una caja ni en la otra. So, por ejemplo, se hablan de los organismos de selección K. Organismos de selección K, nosotros, mamíferos grandes, son especies bastante comunes en ambientes estables, que cambian poco. ¿Y qué es lo característico de estas especies de selección K? Que tienen un desarrollo lento, que viven mucho, larga vida, que dan mucho cuidado parental, pero tienen pocas crías. So, la energía la están invirtiendo en dar cuidado parental, no en tener muchos hijos, sino pocos hijos, pero mucho cuidado parental para asegurar que esos pocos hijos sobrevivan y pasen los genes a la próxima generación. Por el contrario, están los organismos de selección R, que son especies que se desarrollan rápido, que como se desarrollan rápido, el largo de vida es corto, que dan poco cuidado parental o ningún cuidado parental, ¿verdad? Le puse los conejos porque el tiempo que dan de cuidado parental es poco, versus, no sé, los sapos que vimos ahorita o insectos en general que dan nada de cuidado parental. Y la estrategia ahí es tener muchas, muchas, muchas crías sin cuidado parental para asegurar que por lo menos una sobrevive. Dos estrategias totalmente opuestas. Las dos funcionan otra vez, porque si no, no tendríamos ejemplos de ambas. Ahora, como le digo, hay especies que no encajan en uno y el otro. Por ejemplo, usted tiene cosas como las tortugas marinas. Las tortugas marinas ponen muchos huevos, no dan cuidado parental, pero se desarrollan lento, viven largas vidas. So, es como un in-between. Por eso le digo, ahora mismo se habla de un espectro donde los extremos son o selección K en un extremo, selección R en el otro extremo, y muchas especies que están como en el entremedio dentro de ese rango de características. Pero estrategia. Y si se da cuenta, todas hablan de que los recursos, la energía es limitada. So, hay que escoger en dónde se invierte esa energía. Aquí nada, esta tabla un poco resume las características asociadas a cada uno de los tipos de selección. Y lo último que le voy a hablar es lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional, pero en poblaciones humanas, ¿no? Que nos atañe a nosotros. Pues mire, ahorita mencionamos que el crecimiento poblacional exponencial no se puede sostener por siempre, pero hasta ahora la población humana viene creciendo exponencialmente por lo menos desde la revolución industrial. Y si ve, mire nuestro crecimiento en forma de J, esa ese momento en donde hay una caída como una curvita hacia abajo, eso fue durante la Edad Media, en ese periodo que conocemos como la peste negra, donde murió casi el 50% de toda la población europea. Pero fuera de eso, crecimiento exponencial. Y no quiere decir que no ha cambiado la tasa de crecimiento. Nuestra tasa de crecimiento ha reducido porque, pues, por cambios en la natalidad, etcétera, pero realmente no hemos parado de crecer y no hemos parado de crecer exponencialmente. Lo cual se puede imaginar que es un problema porque los recursos no son ilimitados. Y digamos que lo que hemos hecho a través del tiempo para no chocar todavía con esa capacidad de carga ha sido con tecnología ir empujando nuestra capacidad de carga cada vez un poquito más arriba y más arriba y más arriba. Pero eventualmente nos vamos a chocar con ese límite, con ese máximo, el que puede alcanzar la población humana, dado los recursos que tiene. Aquí esta gráfica se las puse para mostrarle lo que le mencionaba de que sí se ha reducido la tasa de crecimiento poblacional humana, en parte por una reducción en la natalidad, a partir de los 60 con
más acceso a control de natalidad, más acceso a educación en las mujeres. Pues vamos a ver que las mujeres ya podían decidir irse a estudiar a nivel graduado, a nivel universidad o a nivel posgraduado, y podían retrasar la edad en la que se empezaban a reproducir. Y eso pues redujo la tasa de natalidad, incluso se proyecta que siga reduciéndose la tasa de natalidad, pero como quiera vemos un aumento en el crecimiento poblacional y seguimos creciendo exponencialmente. En parte porque recuerde que esa R que hemos estado hablando, esa tasa de crecimiento poblacional está dada por nacimientos menos muertes. También hay que tomar en cuenta mortalidad y con más acceso a salud, mejores avances en medicina, acceso a vacunas, acceso a medicamentos, a nuevas terapias. Lo que hemos visto es que la gente pues, se muere más vieja. So, hay menos muertes, so, aunque hay menos nacimientos, todavía no hemos parado de crecer. Y otra vez, los recursos no son ilimitados. Va a llegar el momento en que vamos a chocar con nuestra capacidad de carga y es posible que hagamos colapsos poblacionales. Una herramienta que es muy útil, incluso hasta para las ciencias sociales, son estas pirámides con la estructura de edades de una población. So, estos datos, por lo menos para las poblaciones humanas, se producen a partir de los datos que se recopilan para el censo cada 10 años. Y son súper útiles para los gobiernos, porque otra vez, incluso en los gobiernos, los recursos no son ilimitados. So, este tipo de información le permite a los gobiernos determinar a dónde poner los recursos que tienen. Por ejemplo, aquí tiene 3 ejemplos de 3 poblaciones de distintos países y si usted a simple vista, sin saber qué significan los colores ni nada, usted puede ver que tienen formas diferentes. La primera gráfica, de izquierda a derecha, usted va a ver que tiene una forma piramidal bien marcada, donde la base es bien ancha y a medida que vamos subiendo se hace más angosta, más angosta, más angosta. Lo que tenemos ahí, si mira el eje de X, es por ciento de población. Y las barras anaranjadas son los hombres, las barras verdes son las mujeres, y va a ver que en el eje Y tiene grupos de edades, de 0 a 4, de 5 a 9. So, la base son infantes, niños, después adolescentes y por ahí sigue. A medida que vamos subiendo en la pirámide, pues nos estamos moviendo a las edades más viejitas. Si usted ve esa primera pirámide, tiene una base ancha, quiere decir que la población más grande es jóvenes, niños, e incluso niños, infantes y adolescentes. Y lo menos que hay en esa población son adultos mayores, viejitos, ¿no? So, si usted mira personas en etapas reproductivas o que van a entrar en los próximos años en etapas reproductivas, son los más en la población. Eso es característico de una población que está creciendo y está creciendo rápido, porque no hay mucha gente pasada su etapa reproductiva y la mayoría o se está reproduciendo o se va a reproducir. So, esa población puede estar creciendo y creciendo rápido, como le dije. Y esa primera pirámide nos está mostrando lo que está pasando en países como Afganistán. La segunda ya no parece tanto una pirámide, sino que se ve un poco más cuadrada. Ya la base no es lo más ancho, sino que es casi igual la parte de la base y el medio. Sí se empieza a poner un poco más angosta en las edades mayores. ¿Qué tiene aquí? Sí es una población que está creciendo porque todavía hay un porcentaje importante de gente que se está reproduciendo en edades reproductivas o que va a entrar en edades reproductivas, pero también tenemos un porcentaje considerable de personas que están pasadas su etapa reproductiva, pasada, no sé, los 50. En este tipo de países, de lugares que tienen este tipo de pirámide poblacional, usted va a ver todavía crecimiento poblacional, pero va a estar más lento. Ahora,
El otro extremo sería la última pirámide, la que representa lo que países como Italia y en general países eh, de primer mundo avanzado, los países del norte de Europa, etcétera, tienen este tipo de pirámides, donde ahora la parte más angosta, la parte más ancha, perdón, está como en el centro, en donde ya o no se están reproduciendo o están saliendo de su etapa reproductiva. Ya la base, los jóvenes, son los menos. Es una población envejeciente o que ya envejeció. Y en esos lugares no hay crecimiento poblacional, porque los nacimientos quizás están reemplazando a la gente que se está muriendo. E incluso puede llegar más allá. Hay lugares como Japón que ya están teniendo tasas de natalidad negativa o crecimiento poblacional negativo realmente, ¿no? No están haciendo lo suficiente como para reemplazar las muertes. Eh, so, en ese caso, ¿verdad? Y como le decía al inicio, este tipo de información que se recopila en el censo nos permite y le permite a los gobiernos saber en dónde utilizar los recursos. Si yo tengo una población que es mayormente joven, en niños, pues yo sé que tengo que mandar casi todos mis recursos a centros de vacunación, a preescolares, a escuelas elementales, intermedias, etcétera. Ese debe ser la parte más grande, la partida más grande de mi presupuesto. Versus que si tengo poblaciones como lo que usted ve en la última pirámide, pues quizás no hay que dar tanto dinero a centros preescolares, sino más en cuidado de envejecientes, en acceso a personas envejecientes a los recursos médicos, cómo llevarlos, cómo traerlos, etcétera. So, dependiendo de la información que reciben de estas gráficas y de este tipo de datos, es que pues se pueden tomar decisiones informadas acerca de qué está pasando en las poblaciones. Y en términos recientes, usted se está pendiente, ¿verdad?, a los medios, es algo que se está hablando en Puerto Rico y en países desarrollados en general. Se habla de este problema de natalidad, de que las poblaciones no están creciendo. Y recuerden, no solamente necesitamos nacimientos, muchas veces los países resuelven sus problemas poblacionales con inmigración, porque recuerda que las poblaciones también pueden cambiar con la entrada de personas nuevas a la población, de individuos nuevos a la población. So, y si de algo es este ejemplo Puerto Rico, muchos de nuestros cambios poblacionales eh, han venido a causa de problemas económicos que han llevado a emigración fuera de Puerto Rico. No tanto que se muera la gente, más bien, o que no nazca gente porque la gente no quiera reproducirse, sino que la gente joven se termina yendo y esa es la gente que se termina reproduciendo, pero se termina reproduciendo fuera de Puerto Rico. Son nada, cosas que hay que pensar y cosas que igual los ecólogos poblacionales piensan, pero quizás no tanto de los humanos, más bien de distintos otros organismos. Y nada, con eso acabamos esta parte de ecología poblacional y ya pues próximamente estaríamos hablando de ecología de comunidades.